Te lucis ante terminum, rerum creatur poscimus, ut pro tua clementia, sis presul et custodia. Procurre cerem somnia, et notium phantasmata, ostemque nostrum comprime, ne polluantur corpora. Presta pater pissime, patrique comparunice, cum spiritu paraclito, regnans. De regreso, amigos, aquí en Su Café con Fe, platicando con María Vallejo Nájera, autora del libro Entre el cielo y la tierra, historias curiosas sobre el purgatorio, pero yo creo que más que historias curiosas es una información bastante sólida acerca de la doctrina católica. Y bueno, antes de irnos al corte, le pedimos a María que nos explique, número uno, ¿cuáles son estos 3 niveles de los que se habla en el purgatorio? Y número 2, ¿de dónde sale esta idea? Porque como que me parece a mí, en cierto sentido, con criterios muy humanos, María, algo demasiado, pues valga la redundancia, humano, como que lo estamos queriendo hacer esto de una manera muy simplista para entenderla en términos que comprendemos los seres humanos. Pero ¿de dónde sale esta idea de 3 niveles en el purgatorio? Bueno, primero quiero aclarar que eso solamente lo dijo Santa Brígida, ¿Hola? ¿Me oyes? Sí. Una santa muy importante de Europa, del siglo XIV, que fue reina de Suecia, y ella vio muchísimas almas del purgatorio. Y lo dijo ella dice que veía almas en 3 estratos muy diferenciados. El estrato, digamos, más terrorífico eran almas que se le aparecían grotescas, con formas animalescas, agresivas, con odio. Y estas almas, cuando ella les preguntaba qué horror, qué queréis de mí, decían que eran almas del purgatorio muy cercanas al infierno. En cuanto el estrato intermedio, eran almas donde ya se veía un poco de luz. Decía que las primeras almas decían que se quejaban de que estaban envueltas en oscuridad terrible, ¿no? Y que sufrían mucho por la ausencia de Dios. En el segundo estrato, o intermedio, había un poquito más de luz, y dicen que ya percibían una presencia de Dios, que sufrían mucho, pero que ya sentían más el amor de Dios. Y ya el tercer estrato era un estrato muy cercano al cielo, donde prácticamente podían rozar el amor de Dios, podían palparlo, pero sufrían muchísimo porque ese pequeño salto aún no estaba dado, no estaban del todo purificados. Pero luego muchísimos otros santos, como Santa Faustina Kowalska, como Santa Isabel, reina de Portugal. Hay unos casos de gente que no están beatificadas, como un caso que estudié de una monja alemana que dejó un escrito impresionante. Es una monja que vivió entre 1921 y 1928. Vivió mucho más, pero en esos años fue justo cuando tuvo estas percepciones de almas del purgatorio. Esta pobre monja vio miles y miles de niveles, digamos, diferencias muy pequeñas en los estratos más bajos del purgatorio, con lo cual no podemos saber hasta qué punto hay diferentes niveles. Hay millones de niveles conforme como pecados hay, es decir, cada persona se queda estancada en el purgatorio o agarrada en un purgatorio dependiendo de sus propios pecados, que siempre son diferentes a los de los demás, porque cada alma es algo único y extraordinario, ¿no? Exactamente, yo creo que ese es el punto ahí, es decir, cada alma es única, y por tanto la relación con Dios es única, y los pecados, las omisiones y los apegos que me separan de Dios, de esa forma también son únicos, y sí, por tanto las consecuencias. Todos vamos a ocupar un lugar en el purgatorio único, digamos, digamos, puede estar o muy cerca del infierno, o en un estado intermedio, o ya más cerca del cielo. Esperemos que cerca del cielo. Exactamente. María, tú comienzas el libro con 3 citas de la Sagrada Escritura muy significativas. La primera, me permito leerla literalmente: por eso mando a hacer este sacrificio expiatorio a favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Explícanos esta cita. Ese es el libro de los Macabeos. Segunda Macabeos 12-14. Exactamente, explícanos esta cita. Son citas que yo buscaba, como tantas personas interesadas en el purgatorio, devoramos la Biblia, ¿no? Buscando dónde. Realmente en ningún sitio, como habías dicho al principio del programa, se habla prácticamente del purgatorio, pero lo que sí comprobé es que los judíos ya oraban antes de la llegada de Cristo, ya oraban 30 días por sus difuntos.
Entonces estas citas como la segunda de Macabeo o la primera de Corintios 3:15 o la primera de Pedro 1:7, en todas ellas se refleja el deseo de Dios de que oremos por los demás cuando fallecen. No es que lo diga directamente, es que se interpreta así, ¿no? En la segunda de Macabeo se ve clarísimo, están pidiendo hacer un sacrificio expiatorio a favor de los muertos, es que no puede ser más claro, ¿no? Para ayudarles a librarles del pecado. Yo creo que en la Biblia está todo, está absolutamente todo sobre el purgatorio, aunque no digamos tan directamente como otras cosas. Pero a mí me gustó esta cita porque yo lo entendí así. María, ahora quiero que ahondemos en esta idea de la iglesia triunfante, la iglesia peregrina y la iglesia purgante. ¿Y sí. qué es y cuál es la relación que debemos tener unos con otros? Es fundamental. O sea, realmente el cuerpo de Cristo está formado proporcionalmente por tres partes idénticas de importancia, a nivel de importancia, que son la iglesia militante, que somos los vivos, la iglesia triunfante, que son ya los santos, los que han alcanzado el cielo, y la tercera es la iglesia purgante. Tenemos que estar unidos porque las personas que han ido al purgatorio solo van a poder entrar en el cielo por las oraciones de los militantes, de los que aún quedamos vivos. Por eso la iglesia es tan buena, es tan misericordiosa, porque ella ofrecen las misas para los difuntos. Por eso yo creo que la iglesia es tan cabezota con el tema del funeral. Yo hablo mucho del funeral en el libro porque la gente, por lo menos en mi país, no sé aquí, pero en mi país el funeral se ha convertido en un acto social. La gente va como para que la familia doliente que está sufriendo por la pérdida del ser querido les vea y se sientan acompañados. Yo digo que eso es un error. Si verdaderamente se quiere acompañar a la familia, por ejemplo, personas ateas o que no tienen fe, deben de ir a la casa o al tanatorio porque son también momentos muy dolorosos, ¿no? Para las personas que han perdido a un ser amado. Pero el funeral es un lugar, se celebra en una misa, la celebración más grande que se puede ofrecer por un difunto es la Santa Misa, y cuando se va al funeral hay que orar, no se va para que le vean a uno, para que vean que qué buenos amigos somos por un tema social, no, para que entre todos las personas que hemos conocido al difunto oremos, supliquemos al Señor en el momento de la consagración que se lo lleve al cielo. Y ahí tenemos que trabajar los militantes. Por supuesto, aparte del funeral, una persona puede orar. Yo oro, por ejemplo, todos los días por las personas del purgatorio, no solo por mis difuntos, sino por aquellos por los que nadie reza, que es lo que la Virgen también dijo en Fátima. Pues mucho es de sentido común, María, de entender esas cosas, aplicar la realidad, posiblemente pensar y llegar a las conclusiones normales. Amigos, pero también vamos a hablar, y me interesa quizás también escuchar algunas de las historias, es decir, ya hablamos un poco de la sustancia de la doctrina y vamos a todavía ahondar en algunos aspectos de esa doctrina, pero también de algunas de las interacciones que han existido, que ha habido entre los vivos, los de la iglesia militante y los de la iglesia purgante que están en purgatorio, amigos. Interesantes encuentros con los que les adelantaron que están en purgatorio y que hay que rezar por ellos cuando regresamos aquí en el Café con Fe. No se vayan. Entre el cielo y la tierra, historias curiosas sobre el purgatorio. Es lo que estamos hablando, amigos, con María Vallejo Nájera, autora de este fascinante libro. De verdad, muy, muy recomendable. No sé si sea fácil conseguirlo aquí en Los Ángeles, pero si tienen oportunidad, amigos, ojalá que lo puedan leer. Es de un estilo sumamente ameno, de muy fácil lectura, pero, repito, con contenido muy sólido, doctrinal. María, entonces, a ver, explícame esta historia. Estamos hablando de fantasmas, estamos hablando de espíritus que se aparecen. ¿Por qué existe esta comunicación extraordinaria en algunas ocasiones entre almas del purgatorio con nosotros los mortales? Bueno, para la gente que no tiene fe católica, pues los llaman fantasmas. Y es curioso que muchísima gente no católica también los ha visto, porque a mí me lo han contado, anglicanos, en fin, protestantes, hindús, mucha gente. ¿Que por qué existe esta comunicación? Facilísimo, por el amor tan impresionante que nos tiene Dios. Es un regalo de Dios dificilísimo de entender, sobre todo por la persona que los ve, que la pobre suele pasar bastante miedo, lógicamente. Pero ¿por qué lo permite el Señor? Para que la persona viva comience a orar por esa alma, ¿no? Ejemplos hay muchísimos, pero no solamente se han aparecido a los santos, sino también a personas normales, que no tienen que ser ni siquiera religiosos. Yo he escogido en el libro pues personas muy conocidas de la sociedad madrileña, a nivel intelectual sobre todo, periodistas, ingenieros, arquitectos,
que me han contado su experiencia y me han pedido muchos de ellos que ocultara su nombre por vergüenza, porque estas cosas son muy difíciles de contar porque casi nadie le cree a uno y encima acabas con fama de loco, ¿no? Pero sí, son almas del purgatorio que se aparecen a las personas solo por misericordia de Dios.